Vamos a continuar con el ciclo que hemos iniciado y denominado Diálogos Cercanos. Hoy estamos realizando el programa número 8. Hoy es un 22 de septiembre, aquí en Buenos Aires. Aquí yo estoy en mi casa, un día después de lo que aquí fue el día de la primavera, un día de primavera bastante poco habitado por las calles, como es usual todos los días de la primavera por estas tierras. Nos vamos a trasladar a Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica? Bueno, porque ahí vive uno de los mayores referentes sobre los temas de riesgo de desastre y cambio climático. Me estoy refiriendo a Alan Lavelle. ¿Cómo te va, Alan? Muy bien, Carlos, gusto verte y gracias por la oportunidad. No, al contrario. Bueno, estamos hablando con uno de los mayores referentes internacionales. Alan Lavelle es geógrafo especialista en economía urbana y regional, y desde hace varios años se dedica a los trabajos de desastres y cambios climáticos. La primera pregunta, querido Alan: ¿cómo conceptualizar la construcción social en situaciones de riesgo, de desastre y adaptación al cambio climático? Bueno, comenzamos con lo que sería la antítesis de eso, que sería una noción de construcción física de riesgo de desastre. ¿Qué quiere decir con eso? Hemos estado acostumbrados y aún se utiliza mucho la noción de desastre natural. Pero sabemos que los desastres son sociales, no son naturales. Aunque tengan atrás un evento físico determinado como un terremoto, un huracán, una inundación, un vendaval, o hoy en día un evento como COVID, el virus, ese es parte de la forma de lo que estamos llamando riesgo de desastre. Es esa amenaza física que se requiere y en una relación de eso con elementos de lo que llamamos vulnerabilidad humana y exposición a la amenaza, se puede construir una condición de riesgo, y ese riesgo, una vez que suceda el evento, se transforma en un desastre. Pero hemos estado acostumbrados históricamente, ya se está debilitando ese enfoque, a que cuando uno pregunta a una persona, son eventos físicos que en determinadas condiciones, si estás en Haití, es más probable que se convierta en un desastre que en Chile. ¿Por qué? Porque precisamente la sociedad ha diseñado mejores formas de construir, de localizarse, de responder. Entonces, cuando hablamos de construcción social, estamos hablando de que los desastres existen esencialmente, esas pérdidas y daños en la sociedad, porque la sociedad, a través de procesos de desarrollo, acciones familiares, individuales, colectivas, de la sociedad global, construyen condiciones de riesgo por las mismas acciones que realizan. Entonces, ejemplos son muy claros del tema que manejaba antes de manejar este tema y que sigue interesándome. Si tú en la planificación urbana o el ordenamiento territorial no tomas cuenta de las características de amenaza de tu territorio y construyes un hospital bajo un deslizamiento activo, entonces puedes esperar que tu hospital desaparezca en algún momento por el deslizamiento. Pero el deslizamiento no construyó el riesgo. ¿Quién lo construyó? ¿Quién lo diseñó? ¿Y quién lo construyó? ¿Y quién lo pagó? ¿Y quién sufre las consecuencias? Los que lo ocupan en el momento que el terremoto o el deslizamiento ocurre. Entonces, cuando hablamos de construcción social, estamos aludiendo a una cosa muy sencilla. El problema somos nosotros, no es el ambiente. El ambiente es, ahí nacimos en un ambiente con características que tenemos que tomar en cuenta. Los podemos tomar en cuenta porque tenemos tecnologías, conocimiento, información que nos permite. El problema es que mucha gente no tiene acceso a esas tecnologías, esos recursos, ese conocimiento. Entonces el riesgo es diferenciado socialmente.
La gente en comunidades pobres sin plata para acceder al mercado de tierras urbanas seguras terminan localizados junto a ríos o deslizamientos activos, etc. Entonces, cuando hablamos, nada más para cortar esto, de construcción social de riesgo de desastre, estamos hablando de procesos inducidos y llevados por seres humanos de forma colectiva e individual, muchos que relacionen con las políticas de desarrollo implementados, que crean desigualdad, crean pobreza, crean marginación, exclusión, y eso rebota finalmente en condiciones de riesgo de desastre. Entonces, el riesgo cotidiano que sufren muchos pobladores se transforma en riesgo de desastre. Y el segundo elemento, para no ir más allá, es que es perceptivo. Cada uno de nosotros ve y considera el riesgo cuando los conocemos de una forma distinta. Entonces hay grupos étnicos, grupos indígenas que ven el riesgo como parte de su cosmovisión y efectivamente viven en riesgo que nosotros en la sociedad moderna no lo haríamos. Y nosotros en la sociedad moderna vivimos en condiciones de riesgo racionalizándolos porque ganamos beneficios de hacerlo y entonces no los tomamos en cuenta en términos de reducir pérdidas y daños a futuro. Por ejemplo, cuando tú vives en los márgenes de un volcán, es porque da recursos, porque genera capacidad de agricultura, de ingresos. Y te olvidas de que cada 500 años erupciona el volcán. Eso ya no está dentro de nuestro espacio de vida. Entonces, más o menos por ahí es una cosa muy sencilla, pero aún bancos internacionales, compañías de seguros siguen hablando de desastres naturales. Y ese es principalmente, uno dice, en una reflexión para evitar culpabilidad. Si tú puedes asignar responsabilidad a la naturaleza para algo, te evita ser demandado en un corte de justicia. Si, por ejemplo, un municipio permite la localización de pobladores en una zona conocida de amenaza por inundación, entonces, en teoría, deben ser demandables en cortes, y de hecho los han demandado en cortes en Europa, en Italia, por permitir a pobladores vivir en zonas que saben son abiertos a la probabilidad de pérdidas y daños, ¿no? Pero eso ya es de entrar en los detalles del tema, ¿no? Bueno, como se habrán dado cuenta, nuestro entrevistado de hoy es de origen inglés, pero hace muchísimos años que vive en América Latina. Me parece que hace más tiempo que vivió en América Latina que en Gran Bretaña. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales medidas gubernamentales que se deberían adoptar anticipando posibles riesgos de desastre sociales y ambientales naturales? Bueno, eso derivaría de esta concepción de construcción social con una primera afirmación que obviamente hay cosas que se puede hacer. La noción de desastre natural implica una interpretación casi fatalista de los desastres que ocurren y no hay nada que hacer porque el desastre es natural. Cuando hablas de construcción social, automáticamente te indica un camino es posible para o reducir o evitar el riesgo. Y cuando hablo de riesgo, estoy hablando de la condición previa a un desastre que anuncia su posible concretación, pero que es latente. O sea, cuando tú estás viviendo en una zona amenazada por una inundación, aunque la inundación no haya llegado, estás bajo condiciones de riesgo. Y algún día ese riesgo se actualizará y tú sufrirás los daños asociados con esa inundación. Entonces, cuando se habla de la gestión integral del riesgo de desastre, que es la terminología más común hoy en día para enfrentar o buscar un enfoque, estamos hablando de varios tipos de medidas relacionados con varios estadios de lo que llamamos riesgo. Entonces, cuando hablamos de la gestión correctiva de riesgo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el riesgo ya existe. Tú has construido tu casa, la construiste mal, no va a aguantar un sismo de 5.2
y puedes esperar que tu casa se tumba o puedes intervenir tu casa y corregir el error de construcción que existe. O la población ya vive a la par de un río que se va a inundar y se puede relocalizar o reasentar y evitar que la inundación los afecte. Pero todo eso es correctivo, es corrigiendo errores históricos en localización, formas de construcción, formas de crear la vida, construir la vida. Por otra parte, hay lo que han llamado la gestión reactiva. Y dentro de cada uno de estos hay múltiples mecanismos posibles. La gestión reactiva es cuando aceptas el riesgo, es un riesgo residual que no has podido tratar ni reducir y vas a tener que enfrentar un desastre en algún momento o cuando menos pérdidas y daños, porque el evento va a suceder. Es imposible pensar que en Mendoza o San Juan no va a temblar otra vez en la historia. Eso es ridículo. Sabemos que va a temblar. Entonces, si no hemos tomado medidas, tenemos que organizarnos con preparativos y respuesta, cosa que con COVID muy pocos hicieron. No estaban preparados para la eventualidad de COVID. Y una pregunta, ¿cuáles serían las principales, desde tu enfoque, las principales medidas que se tendría que tomar desde el Estado frente a la expansión global del COVID-19? Bueno, ese vendría con lo que uno podría llamar gestión prospectiva, que sería el tercer tipo de gestión, que el riesgo no está, pero puedes prever que pudiera estar. MERS, SARS, el gripe española, la gran plaga, indicó a la sociedad que este tipo de evento es posible. Muy pocos tomaron las medidas necesarias para enfrentarlo como preparativo. Entonces, Taiwán lo hizo, Hong Kong lo hizo, el Corea del Sur lo hizo, y en América Latina, Uruguay ha tenido gran éxito en hacer algo que ningún otro país de la región ha hecho, controlar. Pero una vez que está ya eminente el virus, reconocemos que el virus es una amenaza andante. No es como un sismo que afecta una zona particular de un país y no se extiende más allá. El virus anda, pero ¿cómo anda? Anda porque es transportado por seres humanos. Entonces, para evitar el riesgo, el primer paso es que evites lo que llamamos la exposición. Si tú no te pones frente a una persona o una superficie o un ambiente que contiene el virus, entonces no te puedes contagiar. Entonces no importa si eres débil, viejo o lo que sea, más vulnerable, si no te expones, si no recibes la carga viral, etcétera, en tu propio cuerpo, estás seguro. El problema es que la gente no han podido o no han cumplido con ese principio de evitar el contagio por evitar la exposición. Entonces, muchos se ríen de eso y organizan en familias, en reuniones sociales. No se cerraron los aeropuertos a tiempo y permitieron que se importara el virus de otra parte. Pero el parte más trágico de esto son las personas que no pueden evitar la exposición. Son las comunidades pobres de alta densidad de población en condiciones de informalidad que están obligados a vivir amontonados en casas de densidades muy altas, sin posibilidades de quedar en casa porque tienen que trabajar en el mercado informal en las calles. Y esos son los que en la India, en África, en Argentina, en cualquier parte son los más afectados. Los que no pueden evitar el contagio. Evitar el contagio, distanciarte socialmente, es un privilegio burgués, para decirlo así, como dijo un sociólogo francés al mero principio. Para eso tenéis que tener, como yo, una casa de campo donde el virus ni ha llegado nunca. Y irme a vivir ahí con una computadora y trabajar. Pero si yo tengo que pisar el territorio urbano, ganándome la vida, etcétera, entonces es imposible que tenga garantía. Entonces, el primer aspecto es reducir la exposición. Si eso falla, ya estás en manos de la vulnerabilidad, que es o interno a uno, porque alguna gente nace más débil que otros, o es relacionado con otras formas de existencia humana. Entonces, la pregunta genérica es, evita
la exposición, evite el contacto. Y eso es lo que todo el mundo está predicando y en los Estados Unidos todo el mundo está ignorando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sienten que la economía es más importante que la vida humana y no han establecido un balance adecuado entre perder vidas y perder economía, bienestar y medios de vida. Y esa es la gran decisión de cómo cotejar un riesgo contra otro, ¿no? Muchísimas gracias, Alan. Una última pregunta. Muchos como yo, que no sé si somos o no burgueses, no tenemos casa o una segunda casa, pero sí vivimos aislados y distantes. Desde casi personales esta pregunta. ¿Qué recomiendas para los que estamos aislados y distantes hacer todos los días para mantenernos, no sé, vitales, inteligentes, qué sé yo, no sé, humanos? A ver, no estoy seguro si capté. ¿Qué debe hacer usted para...? ¿O qué tendría que hacer la gente? ¿Qué tendría que hacer todo cotidianamente para mantenerse vital estando aislado y distante, ¿no? Es una pregunta muy relevante porque para algunos, dado las modalidades de trabajo a lo cual se acostumbra, es casi imposible seguir la modalidad de aislamiento social. Entonces tenéis que pasar al segundo nivel de protección, que es máscara, ¿no? O falta de generar el virus en el aire a tal vez que como aerosol o lo que sea, se llega. Entonces yo creo que lo que está en juego aquí es nuestra propia responsabilidad social. Y uno ha notado que donde hay más problemas es donde no hay un concepto unificado de solidaridad social. Cuando la persona que pudiera tenerlo no está dispuesto a proteger al otro, porque esa es la actitud. Yo cuando viene gente a mi casa digo, el protocolo aquí es imaginar que alguien aquí tiene el virus y no sabemos cuál es. Entonces cada quien se mantiene a la distancia social de todo el mundo relevante, lleva máscara si está dentro de una estancia distinta. Pero para nosotros, y lo que se ha descubierto con esto es, los académicos, por ejemplo, podemos sufrir problemas psicosociales y de psicosis y de depresión, pero no sufrimos básicamente económicamente, al menos de que nuestras fuentes de ingreso desaparecen, porque efectivamente tenemos mecanismos como yo, contigo ahora, de conversar y comunicarnos y trabajar a distancia. Este es igual como cualquier desastre, principalmente un problema para la gente de escasos recursos en condiciones de exclusión. Y eso es fundamental saber, porque no importa si es un terremoto o un huracán o un virus, son los mismos factores condicionantes que construyen el riesgo máximo para un segmento particular de la población. Y cuando los datos salen sobre quiénes murieron, quiénes se afectaron, quiénes perdieron, vamos a ver que esa es la verdad. Y apuesto, no tengo plata, pero apuesto que es así. Entonces, esto es un problema estructural de la sociedad, no es un problema eventual. Es un problema en que muchas crisis se asocian con los mismos factores. Entonces, no es de modificaciones en políticas, es de transformaciones importantes en políticas en cuanto a múltiples factores que intervienen. Bueno, querido Alan, Alan hace muchos años que participa en distintos programas de Flaxo Costa Rica. Alan, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Fue un gran gusto volver a hablar con vos, a platicar con vos y ojalá nos veamos pronto presencialmente. Igualmente, Carlos, y muchas gracias y felicitaciones por tu show. Bueno, gracias, Alan. Un abrazo. Okay, hasta luego. Para finalizar, queremos agradecer a la Universidad Nacional de Quilmes TV y a Claxo TV por el apoyo tecnológico y afectivo que nos dan para poder realizar este programa. Muchas gracias a las dos instituciones y nos vemos en el próximo programa.